las reglas del juego para manejar bien una crisis desde el punto de vista de la comunicación están cambiando. Porque tenemos la impresión muchas veces que las crisis aparecen de forma sorpresiva, ¿verdad? De que de repente, una crisis, pero realmente no es así. Las crisis están siempre incubando. Las crisis están allí, ¿verdad?, como ganando fuerza hasta que estallan. Y entonces lo tenemos que ver en un continuo que llamamos de riesgo. Toda organización está sujeta a un riesgo. Y tenemos que entender este continuo de riesgo en lo que llamamos la sociedad del riesgo. ¿Y qué es la sociedad del riesgo? La sociedad del riesgo es que nosotros vivimos primero rodeados de crisis. O sea, piensen cuando se levantan una mañana, siempre hay o un desastre natural, o una inundación, o lamentablemente un ataque terrorista, o lamentablemente una explosión en un sitio, o un accidente de algún tipo, o una empresa que lanzó un producto que causó algún tipo de daño en la gente, etc. Vivimos primero rodeados de riesgo. Y cualquier organización, incluso la más caritativa de las organizaciones, también está sometida al riesgo y a una potencial crisis. Y no es porque la crisis viene desde afuera, no es algo que viene a afectar a la organización desde afuera, porque la mayoría de las crisis que vivimos hoy en el mundo son creadas por las mismas organizaciones. Y aquí tengo en estas fotos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, una inundación. Podríamos pensar que una inundación es un desastre natural, que las personas que lamentablemente vivían en esas casas, ¿verdad? Creo que esto en Houston, pues fueron víctimas de un desastre natural. Pero en el fondo sabemos que no es totalmente natural, que quien hizo la planificación que construyó estas casas probablemente no tomó en cuenta una serie de factores que incrementaba el riesgo de inundación, sobre todo hoy en día, bajo las condiciones del cambio climático. Entonces, esto no es simplemente un desastre natural. Aquí hay un componente de una organización que probablemente no tomó las previsiones necesarias para evitar esto. Ustedes me dirán, lamentablemente Ciudad de México, que se ve afectada muchas veces por terremotos. Bueno, pero un terremoto, hombre, tú no me dirás que esto fue creado por la gente en Ciudad de México o por la gente que no hizo bien la planificación. Pues de alguna manera sí. Es verdad que Ciudad de México es una ciudad sometida, lamentablemente, a muchos terremotos, donde hay un riesgo de terremoto, pero ¿qué probablemente pasó aquí? Que los ingenieros, la empresa, la organización, ¿verdad?, que construyó ese edificio no tomó en cuenta una serie de normas, ¿verdad?, de ingeniería que podían haber evitado este desastre que vemos aquí. Y obviamente este es un caso que a Kevin va a interesar. Esta es la famosa crisis del H1N1 que empezó en México. Y ustedes me dirán ahí, pero hombre, cuando tenemos una crisis como de salud, una pandemia global, no me dirás tú que eso es producido por alguna organización. No creo en teorías de conspiración, no creo que alguien está, digamos, inyectando por ahí virus, pero sí es verdad que la forma en la que manejamos la percepción de la crisis sí tiene un componente organizacional. ¿Qué es lo que pasa con las empresas, con las organizaciones que están sometidas? ¿Qué hacen las empresas ante la sociedad del riesgo? Muchas veces las empresas lo que hacen es ignorar el riesgo. ¿Qué es lo que le pasa un poco a este personaje en una vieja portada de los años 70 del grupo Supertramp? No sé si se acuerdan de una canción, When I Was Young. Bueno, ese grupo ilustró muy bien en esta portada, que se llama Crisis, What Crisis, lo que hoy viven muchas empresas. Viven rodeadas del riesgo. El riesgo está por todos lados. Aquí es la contaminación, aquí es el desastre que se avecina, pero ellas viven en una especie de burbuja y lo ignoran y no son capaces de anticipar el riesgo. Ahora, claro, cuando estalla la crisis, entonces hay que salir corriendo a apagar el fuego. Y eso es un error. Entonces, la primera clave que vamos a discutir es qué resultados queremos. El primer resultado que queremos, uno, es aprender conceptos fundamentales y herramientas para el manejo de crisis. Y tenemos que adaptar esos conceptos y esas herramientas a este mundo cambiante. Segundo, queremos estudiar casos sobre buenas prácticas y
obviamente queremos estudiar casos donde ha habido malas prácticas justamente que debemos evitar. Y aquí voy a ilustrar esto con dos casos que fueron muy conocidos. La famosa explosión en el Golfo de México de la plataforma de BP, que causó en 2010, que causó un desastre ambiental tremendo, que todavía tiene consecuencias en el Golfo de México y que se manejó de forma muy torpe. Primero porque BP entró en el típico juego que se llama el del blaming game en inglés, de echarle la culpa a otro, ¿verdad? Y no ser totalmente transparente. No, esa es la operadora de la plataforma, este no soy yo. Después, su vocero que cometió, el presidente de BP, presidente y CEO de BP, cometió un error tremendo. Cuando él dijo, bueno, yo tampoco quisiera, dijo ante los medios, yo tampoco quisiera estar en esto, como un poco quitándose la responsabilidad. Y quiero comparar en este caso de buenas prácticas y malas prácticas con el caso reciente del incendio de la famosa Catedral de Notre Dame en París. ¿Y por qué tomo este caso? ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque desde el primer momento hubo en las autoridades francesas la intención de ser los más transparentes posible. Y al día siguiente, después que el incendio fue controlado, ellos permitieron que los medios entraran para mostrarle al público cómo había quedado la catedral adentro. Porque desde afuera podíamos tener una impresión, obviamente para los franceses esta catedral tiene una connotación simbólica, histórica, emocional muy fuerte. Y el gobierno francés entendió que había que ser transparente en la comunicación y decir, aquí está el desastre, mírenlo. Y hoy por hoy, eso es otra cosa que vamos a conversar ahora dentro de un rato, la imagen, la comunicación desde el punto de vista de la imagen, de contar la historia, es fundamental. Y por último, queremos enfatizar una cuestión que es fundamental. La gestión de crisis implica actuar con responsabilidad y, por supuesto, lo acabo de decir, con transparencia, pero sobre todo con responsabilidad, y voy a volver dentro de un momento sobre ese principio. Veamos un poco entonces qué implica hoy la gestión de riesgo. Primero, entender que la crisis, como les dije, no es algo que aparece por sorpresa. Y hay tres momentos fundamentales en ese ciclo disruptivo, lo vamos a ver aquí, nos vamos a ubicar abajo en el ciclo disruptivo. Y el ciclo disruptivo siempre comienza con una precrisis. Toda organización potencialmente puede vivir una crisis, puede causar un daño, puede vivir las consecuencias de un evento natural, ¿verdad? Y hay que prepararse para manejar el riesgo. Lo que se llama risk management es la idea de prevenir. ¿Qué medidas yo puedo prevenir? Por ejemplo, si soy un urban planner en Houston, para evitar esas inundaciones y que afecten a la gente como las afectó. ¿Qué medidas voy a tomar en Ciudad de México para construir edificios que sean más sólidos y que aguanten los terremotos? ¿Qué medidas voy a tomar para adaptar mi organización al cambio climático y ser capaz de manejar ese riesgo? Pero obviamente no siempre somos capaces de prevenir, porque hay factores que no controlamos, porque hay factores ya sea naturales, ya sea ataques, ya sea fallas en la misma operación de la empresa que no controlamos, y entonces ya estamos en la crisis. Y en la crisis hay una prioridad, que es proteger a la gente. No es la reputación de la empresa. Yo escuché muchas veces cuando fui consultor que el objetivo tiene que ser proteger la reputación de la empresa. Pero señor, si usted no piensa en proteger a la gente, olvídese de su reputación. Si usted no actúa con responsabilidad durante una crisis, si usted no es honesto y transparente y pone a la gente primero que ha sido afectada por la crisis o que potencialmente va a ser afectada por la crisis, su reputación no va a durar mucho. Y obviamente queremos que la crisis tenga mayores impactos y es lo que llamamos control de daños. ¿Cómo limitamos el daño? Ya protegimos a la gente, ya la sacamos de la zona inundada, ya la sacamos del edificio en ruina, ya la vacunamos contra la pandemia. Pero después, ¿cómo limitamos que el daño de la crisis se siga expandiendo? Y en este ciclo disruptivo hay siempre vida después de la crisis.
La crisis no significa, en la mayoría de los casos, hay algunos casos extremos, el fin de la organización, el fin de la empresa. La vida sigue. Y entonces las empresas que han sabido aprender de las crisis, ¿verdad?, que han podido aplicar las lecciones de las cosas que hicieron mal para mejorarlas, son las empresas que han podido sobrevivir e incluso ya mejorar su reputación después de la crisis. El segundo punto. Aquí vamos a confrontar la idea de crisis con otra noción que se llama antifragilidad. Esta idea ha sido propuesta por un economista que se llama Nassim Nicholas Taleb. Es muy interesante porque él dice, claro, nosotros vemos el mundo como que tenemos que ser fuertes y las organizaciones tienen que ser muy sólidas para evitar la crisis. Dice, pero a veces la fragilidad puede ser una fuente de aprendizaje, puede ser una fuente de solidez. Es lo que en español llamamos, en un dicho, lo que no mata nos hace más fuertes. Y esto es una clave que hay que integrar hoy en estas nuevas reglas del juego de la gestión de crisis, que es cómo de cada hecho crisis, de cada riesgo, podemos extraer un aprendizaje para ser más fuertes. En vez de huir, porque hay en la naturaleza humana, y es normal que sea así, tendemos a negar la posibilidad del riesgo o de la crisis, porque tiene un efecto paralizante. Imagínense si yo pienso que cuando salga de aquí me va a atropellar un carro, entonces me quedo aquí encerrado todo el día y no me muevo, ¿verdad? Porque tendemos a crear una especie de burbuja de protección. Lo que dice Nassim Taleb es hay que ir a confrontar el riesgo, hay que estar consciente del riesgo y hay que estar consciente de la crisis potencial. ¿Para qué? Para ser más fuerte a la hora de confrontarlo. En vez de negarlo, vamos a confrontarlo. Y a veces incluso vamos a entrar en zonas de riesgo. Yo hago un ejercicio con mis estudiantes que es el siguiente. Yo lleno unos globos de agua y los llevo a la clase cuando les hablo de antifragilidad. Y en vez de hablarles teóricamente de antifragilidad, les tiro los globos de agua. Si no los atrapan bien, se van a mojar, por lo menos. Los estoy sometiendo a una práctica de antifragilidad. Taleb utiliza una expresión en inglés que es muy interesante. In order to understand anti-fragility, you need to have skin on the game. ¿Qué quiere decir eso? Estar sometido a la cuestión. No alejarte del riesgo. Vive el riesgo. Abraza el riesgo. Yo hubiera traído aquí unos globos de agua y hubiera hecho el ejercicio. Yo te lo lanzo. Mi estudiante les entra un pavor tremendo. Le digo, pero bueno, cuidado, lo tienes que atrapar. ¿Por qué? Porque te estás haciendo más fuerte. Estás haciendo más consciente del riesgo en ese momento. La comunicación obviamente está cambiando, ya lo vimos, está cambiando, no voy a repetir lo que conocemos. Y la comunicación de crisis está cambiando en las redes digitales. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de este esquema tradicional de comunicación a partir del cual la empresa tenía control del mensaje. Ese era el modelo lineal, ¿verdad? La empresa era la fuente que manejaba el mensaje, decidía qué quería comunicar, a quién se lo quería comunicar. Ese modelo lo conocemos todos, estamos familiarizados. Y había alguna posibilidad remota de feedback, pero muy limitada. Probablemente en Latinoamérica y en otras partes conocíamos la radio como el medio que permitía el feedback. ¿Por qué? Porque la gente llamaba y daba su opinión y los ponían al aire alguna vez. Y había la posibilidad de enviar una carta al director del periódico y a ver si la publicaban. Todo eso cambió. Hoy estamos en un ciclo de diálogo caótico, donde hay muchas pasiones, donde hay muchos haters, donde la gente quiere intervenir. Y cuando hay una crisis, además, el público está en la calle con un teléfono, documentando lo que está pasando. Las primeras imágenes de Notre Dame venían de la gente, ¿verdad?, alrededor de la catedral con los teléfonos, documentando la crisis. Y eso lo hemos visto en innumerables casos. Obviamente, eso hace que las reglas del juego de la comunicación cambien radicalmente. Ya no es la empresa la que controla 100% el mensaje en un momento de crisis. Obviamente, en este mundo, todo
todo se puede documentar con imágenes. Todos podemos tomar, y les voy a mostrar esta foto y les voy a explicar. Entonces el impacto visual de la crisis es tremendo. A la hora de establecer la narrativa, ya no es solamente lo que contamos de la crisis, sino lo que vemos de la crisis. Y esta foto es muy interesante. Hace un par de años, un videógrafo de National Geographic estaba en el Polo Norte, en la época de verano, se ve aquí porque no se ve el hielo ni la nieve, y tomó este video y después esta foto de este oso polar extremadamente delgado, aparentemente enfermo, y National Geographic difundió la imagen. Y esto tuvo un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque la gente finalmente pudo establecer la relación entre una noción extremadamente difícil de comprender como el cambio climático y el impacto concreto que la crisis del cambio climático tiene en la vida de los animales. Yo acá no tengo que darles datos de cuánto sube la temperatura cada año, yo no tengo que hacer cálculos meteorológicos, yo no tengo que explicarles por qué ocurre esto, cómo, digamos, se va generando el efecto invernadero. No, simplemente con una imagen del efecto de la crisis, yo puedo comunicar con punch, qué es lo que significa concretamente y qué logro además, porque yo cada vez me intereso no solamente en la comunicación entre humanos, sino también en la comunicación con otros seres vivientes. O sea, todos los que tenemos un pet, una mascota, lo entendemos perfectamente. Nosotros tenemos una comunicación con nuestros perros, yo tengo gatos en la casa, es extremadamente fluida, porque hay empatía, hay una cantidad de cosas que se crean. Entonces me interesa el poder de esta imagen para entender cómo afecta a otros seres vivientes la crisis. ¿Cuál es el reto de la organización? Ser capaz de construir una contranarrativa. Y para eso también podemos utilizar herramientas. Primero, hay que establecer los hechos. Puede ser que la narrativa que nos está presentando las redes sociales sea real, pero a veces no es así. Entonces, lo primero que tiene que hacer una contranarrativa es establecer los hechos de la forma más transparente posible. Después hay una motivación moral. La empresa, ¿verdad?, actúa en una crisis, sobre todo porque responde a un deber moral. No se trata de proteger los beneficios, no se trata de proteger solamente los activos de la empresa, se trata de proteger a la gente y eso responde a un deber moral y ese debe ser comunicado de forma rápida y eficiente. Y obviamente la gente espera que haya una solución. ¿Y cuándo van a ustedes a terminar con este incendio en Notre Dame? ¿Cuándo ustedes van a sacar a las víctimas que están debajo de los destrozos en el terremoto? ¿Cómo ustedes van a hacer para que la pandemia de H1N1, ¿verdad?, no se expanda? Queremos solución. Entonces, establecer los hechos. Si la reputación es atacada, hay que explicar la motivación moral por la cual actuamos y obviamente queremos decir cómo vamos a solucionar la crisis. Dos herramientas de análisis y de construcción de narrativa. Y obviamente tenemos los principios éticos. Y aquí les quiero hablar de un caso que es muy interesante, que yo creo que es emblemático en lo que significa proteger a las personas. Hace unos años Mattel, y no es el primero, ellos han sufrido varios casos de este tipo, encontró que los juguetes de Mattel, y ahí ustedes ven el aspecto emocional es fundamental, los juguetes de Mattel tenían pintura que contenía plomo. Juguetes de Mattel fabricados en China tenían pintura que contiene plomo. Y ustedes saben que el plomo es un metal pesado, altamente contaminante. Si uno consume plomo, quitárselo del cuerpo cuesta un montón, cuesta tiempo y tiene efectos en el sistema nervioso tremendo. Y además son juguetes que van a afectar principalmente o potencialmente a niños. ¿Qué hizo Mattel? Cambió radicalmente su comunicación y toda la comunicación de Mattel, mientras duró la crisis, estuvo enfocada en la crisis. Toda. Se acabó la página promocional, se acabó la página corporativa, lo que se llama en gestión de crisis su dark side, salió al aire y todo estuvo concentrado con un mensaje de su presidente CEO hablando del problema. Hicieron un recall
recogieron todos esos productos inmediatamente, asumieron toda la pérdida financiera que eso significa y aplicaron un principio fundamental ético del manejo de crisis: proteger a la gente. La reputación de Mattel sigue viva. Mattel sigue siendo una marca reconocida, ¿verdad?, que ofrece juguetes seguros, fiables y divertidos a los niños. Si ellos no hubieran hecho esto, probablemente hoy nos estaríamos cuestionando si Mattel es una marca fiable, si es una marca creíble, cuando se trata de un asunto tan sensible como la seguridad de los niños. Quiere decir, principio fundamental: ser transparente y proteger a la gente sobre todo. Entonces podemos hacer una síntesis de estas nuevas reglas del juego a partir de una imagen, y aquí les vuelvo a traer una imagen muy interesante. Yo me acordé un poco de esto cuando Sonia hablaba del papel tóxico de las redes sociales. Las redes sociales también pueden ser fuentes de crisis. Cuando nosotros comunicamos en las redes sociales, nosotros podemos de alguna manera provocar una crisis. Y esto pasó en España, es muy interesante, porque el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que, por favor, pedirle a la gente que dejara de publicar fotos cuando ellos se paseaban por los bosques de España sobre las especies amenazadas, como este oso que vemos aquí. ¿Por qué? Porque hacía que, en el momento en que publicaban las fotos, ¿verdad?, la gente identificara el sitio, fuera al sitio a ver el oso, le diera probablemente de comer al animal y crear una cantidad de situaciones que ponían en peligro a estas especies amenazadas. Entonces, aquí vemos como síntesis lo siguiente: nosotros, usuarios de redes sociales, somos potencialmente creadores de crisis y tenemos que estar conscientes de ello. Para ello tenemos que actuar de forma responsable, ¿verdad? Tenemos que actuar de forma responsable y sobre todo tenemos que actuar de forma responsable a la hora de comunicar imágenes que tienen un poder de convocatoria tremendo. Probablemente no es lo mismo contarle la historia de dónde está el oso en el bosque no sé dónde de España que mostrarle la imagen. Pero al mostrar yo esa imagen, que no me cuesta nada tomarla, estoy causando un impacto sobre esa especie. Tengo que tener conciencia de cómo estoy utilizando las imágenes. Y obviamente las organizaciones tienen que entonces entrar un poco a orientar a la gente sobre el uso responsable de las redes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de riesgo y en la medida en que intervengamos de esta forma, de que comuniquemos imágenes o que mostremos que el oso anda por acá, que ustedes se pueden acercar, estamos creando potencialmente una crisis y estamos poniendo en peligro a seres vivientes. Entonces yo creo que es la lección que podemos sacar. Las nuevas reglas del juego obligan a que las empresas deban actuar de forma mucho más transparente y responsable a la hora de manejar las comunicaciones de crisis. Muchas gracias.